Cuando Hitler se hizo cargo de la Cancillería, el 30 de enero de 1933, le pareció que no podía confiar totalmente en los guardias tradicionales del Reichswehr y la policía nombrados por el Estado para protegerlo. En consecuencia, enseguida dio instrucciones para que se formara una nueva unidad permanente armada de las SS cuya única misión fuera escoltarlo en todo momento, tanto en Berlín como en sus viajes oficiales por toda Alemania. Las Waffen-SS eran el cuerpo de combate de élite de las Schutzstaffel, más conocidas como las SS, o escuadrones de protección, tuvieron amplia participación en la Segunda Guerra Mundial. Su principal dirigente fue Himmler. Comenzaron como unidad de protección y choque de la dirección del partido nazi, hasta convertirse en una fuerza de combate de entre 600.000 y 900.000 soldados y oficiales, incluidos voluntarios y reclutas extranjeros, de los que 352.000 murieron en acción, y 50.000 desaparecieron. Combatieron bajo el signo de las Waffen-SS hombres de unas 26 nacionalidades. El cuadro original de las Waffen-SS procedía de los Freikorps y de la Reichswehr, además de varias formaciones paramilitares. Principalmente era una formación de personal adscrita al partido nazi que eran antiguos combatientes de la Gran Guerra que se encontraban sin empleo, que fueron contratados como guardaespaldas de Adolf Hitler y de los altos dignatarios del recién creado Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, NSDAP. Sus filas estaban formadas por personas que habían estado en la cárcel, delincuentes conocidos. Es cuando Hitler se da cuenta de que es necesario formar un pequeño ejército para actuar como guardia personal. Sus componentes fueron elegidos entre el estereotipo de sangre nórdica probada y buen carácter, e inquebrantable lealtad a Hitler y al partido. En sus inicios fueron solo dos hombres, Joseph Berchtold y Julius Schreck, que se convirtieron en la escolta personal de Adolf Hitler. Esto ocurría un 23 de marzo de 1923. En mayo de ese mismo año fue cuando se creó la unidad conocida como Stoßtruppe Adolf Hitler, que era mandada por un amigo de Hitler, Joseph Berchtold. Fue en agosto de 1923 cuando un semidesconocido Himmler se inscribió al partido NSDAP. Himmler creó las SS el 9 de noviembre de 1925, a esa unidad se la denominó Schutzstaffel, escuadras de protección. Himmler empezaba a tomar cuerpo en el entramado del NSDAP, haciéndose valedor de sus dotes de organización, fue nombrado segundo jefe de las SS, llegando a ser al poco tiempo nombrado jefe nacional con el rango de Oberführer de las SS. Con una fuerza de aproximadamente 1.000 hombres, su organización todavía pertenecía a la SADEROM, cosa que ni a Himmler le gustaba y a Rom le levantó suspicacias contradictorias por la forma de escalar posiciones que tenía Himmler. Momento elegido por Himmler para desvincular la SS de las por razones de criterios biológicos y de pureza racias, seleccionando entre los miembros de la Freikorps y ciudadanos de clase media. La SS se convertía en una fuerza con una credencial potente y acompañada de la extraordinaria facultad de Himmler para organizar le dio base para un poder personal por encima de sus colegas de partido. En el año 1933 Adolf Hitler es convertido en canciller del Reich, momento en que Himmler ya tenía una fuerza de más de 52.000 SS. Con su escalada fulgurante en el partido y cuando Hitler vio la necesidad de proteger sus intereses dentro del partido, se blindó con una fuerza personal armada de tal poder que Hitler optó por que fuese la SS la que le brindase la protección que necesitaba. Fue Joseph Dietrich, uno de los incondicionales de Hitler, el encargado de formar dicha unidad. Apoyado por su amigo Himmler, el 17 de marzo de 1933 se formó la primera unidad llamada Leibstandarte SS Adolf Hitler. Se formó con 120 hombres elegidos entre todos los voluntarios que demostraron inquebrantable lealtad a Hitler y al partido. Entre agosto y septiembre del 1933, tuvo lugar en Nuremberg la concentración más famosa del partido, conmemorando la victoria total del partido en enero de ese año. Hitler aprovechó para aclamar la formación de la Leibstandarte SS Adolf Hitler con el siguiente juramento. Yo te juro, Adolf Hitler, como Führer y canciller del Reich alemán, lealtad y valentía. Te juro a ti y a los superiores a quienes nombres obediencia hasta la muerte. Que Dios me ayude. Momento en el que Hitler entregaba a Sepp Dietrich el estandarte de la unidad. Sus componentes portaban un brazalete con el nombre de Hitler en letras germánicas.
Esta unidad dependía directamente de las órdenes de Hitler. Esta fue la unidad que participó en la Noche de los Cuchillos Largos en julio de 1934, con el objetivo de eliminar a todo enemigo interno del partido. Después de demostrar su inquebrantable lealtad, Hitler les prometió que serían la unidad referencia de todas las futuras unidades a crear. Ya que el ejército alemán era en su mayor gran parte hipomóvil, esta unidad sería la primera completamente motorizada. Cuando se empezaron a crear las unidades había, según sus fundadores, demasiado indeseable, fue cuando, convencido Hitler de que eso no era posible, realizó una purga donde más de 80.000 miembros fueron expulsados de la SS, desembarazándose de infinidad de gente que no estaba en la órbita del ideario del partido nazi, homosexuales, drogadictos, criminales y personas que no demostraron que tenían sangre aria. Para ingresar en la Waffen-SS era necesario pasar un periodo de tiempo largo, preparación física extrema, deportista consumado y dotes de compañerismo y lealtad al partido y a la unidad. Después de pasar por los distintos filtros, ser admitido después de realizar el juramento de lealtad. Cuando se acercó el comienzo de la guerra, Himmler solicitó la formación de varias unidades de combate a partir de los SS-Standarten, sujetas a los marcos disciplinarios de las SS y ajenas a la jurisdicción de las tropas de la Wehrmacht. De forma que las fuerzas de las Waffen-SS solamente fuesen responsables ante Hitler, cuidando de otorgarles un entrenamiento, intendencia y munición de la mejor calidad, superior incluso a las de la Wehrmacht. El reclutamiento también sería riguroso y selectivo, exigiendo a los aspirantes destrezas físicas y mentales sobresalientes, así como un originario intachable. Las 3 unidades resultantes fueron debidamente armadas y participaron en la invasión de Polonia. Durante la campaña en el oeste, la Totenkopf y la Alzá estuvieron implicadas en varias atrocidades contra la población civil. Las bajas sufridas por las Waffen-SS a lo largo de 1943 trajeron una novedad: el Tercer Reich aceptó la integración de fuerzas no alemanas en las Waffen-SS, no solo de reclutas de origen germánico, que habían sido aceptados desde 1941, sino ahora con aspirantes de países como Francia, Bélgica, Letonia o Estonia, lo cual suponía que el reclutamiento nazi se concentraba más en la ideología de sus aspirantes que en la pureza racias. Incluso se aceptaron tropas de los Balcanes y de los antiguos prisioneros de guerra soviéticos, abandonando en la práctica el ideal que había perseguido Himmler antes de la guerra. Pero tales concesiones se habían hecho necesarias en tanto los triunfos soviéticos causaban graves bajas de veteranos de las Waffen-SS y las derrotas germanas hacían cada vez más urgente disponer de mayor cantidad de tropas en el frente. La creación del Volkssturm en octubre de 1944 consagró a las juventudes hitlerianas como fuente de reclutas para las Waffen-SS.